La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión. Que la música sea el aliento del amor. Comienza Conexión Amare. Un espacio que te ayuda a mejorar, a descubrir lo mejor que hay en ti. Psicología, crecimiento personal, terapias naturales, salud. Conexión Amare, Elisa Ruano. ¿Qué tal? Bienvenidos, queridos amigos, una semana más con ustedes y hoy hemos querido comenzar con una cita de Kurt Cobain, el líder del grupo Nirvana. Y es que hoy vamos a tener un programa, dedicado en parte a la música, porque Javier Berrocal, no se lo pierdan al final del programa, nos va a hablar de los beneficios de la música en nuestra vida y también de su utilización en el mundo coach. También tendremos un poquito de todo, porque vamos a hablar de profesionales que se han lanzado por su sueño, sobre todo una mujer que le ha puesto ganas a la vida y creemos que lo ha conseguido. Van a conocerla un poco mejor. Y también una profesión muy distinta estará con nosotros, un médico de familia, pero que también es coach. Así que bienvenidos al programa 55 de Conexión Amare en Canarias Radio La Autonómica, acompañada en el control, como siempre, por Fernando González. Mi nombre, Elisa Ruano, y comenzamos. En Canarias Radio La Autonómica, Conexión Amare. Bueno, pues ya entramos en materia y ya saben ustedes que aquí en Conexión Amare amamos todo lo que tenga que ver con el arte, pero también lo que tenga que ver con la valentía. Y hoy hemos querido invitar al programa a Begoña Carretero. Dicen de ella que su habilidad manual, creativa y el detallismo le viene de su bisabuela materna, la insigne abuela Catalina, que además estaba dotada de un gusto exquisito. Ahora nos va a contar muchas cosas ella, pero sobre todo yo la he invitado porque tal y como vivimos las mujeres hoy en día es muy difícil. A veces nos resulta muy complicado ir a por nuestros sueños. Pero yo creo, Begoña, bienvenida. Hola, buenos días. Has tenido suerte. Bueno, buenas tardes, noches ya. Ella, como tiene una vida un poco ajetreada, has tenido un poco de suerte, te has sentido apoyada, Begoña, porque tú ahora mismo tienes tu propia marca, de eso vamos a hablar también, que es Blasón Spain. Son unos bolsos, sí, creados por ti, pero vamos a ir mucho más atrás en el tiempo. ¿A qué te dedicabas tú anteriormente? Pues anteriormente yo casi toda mi vida laboral ha estado aquí ubicada en Las Palmas. Estuve 13 años trabajando para el Grupo Domingo Alonso en diferentes empresas del grupo y desempeñando pues diferentes funciones en departamentos también que abarcaban pues disciplinas completamente distintas. Fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo desde el punto de vista empresarial y el enfoque que una empresa debe tener para poder crecer y desarrollarse. O sea que ahí sí, yo creo que tuviste conocimientos o aprendiste muchísimo sobre la venta, el marketing y el mundo... Marketing y comunicación, también todo pues el tema financiero, el tema presupuestario, el tema de análisis de costes, de ingresos y todo eso. Y de producto y de precios, estuve en varios departamentos, con lo cual creo que la formación que en el Grupo Domingo Alonso pues me proporcionó ha sido bastante completa. Bueno, pero ahí no queda todo. Siempre hay una historia detrás, Begoña, de esas personas que sienten que en su vida, que dan un cambio, por decirlo así de alguna forma. Algunos dan un cambio, aquí hemos tenido muchos, te digo, en el programa, que dan un cambio, pues, por ejemplo, para ser coach, para ser profesores de yoga, para dedicarse a otras disciplinas. La tuya fue por el arte. Sí. Hombre, siempre ha formado parte de mi vida. O sea, mi cabeza, al igual que otras personas, para soltar y para poder desahogarse necesitan pues hacer deporte o yoga o cualquier otra cosa. Mi cabeza siempre ha necesitado funcionar hacia el lado creativo. Eso lo he hecho siempre he estado conmigo cuando estudiaba, cuando trabajaba, cuando tenía niños, cuando todo. Y a lo largo de estos años siempre he hecho cosas, bisutería, pintado cuadros, diseñar lámparas, siempre he hecho cosas en plan hobby. Antes de acometer esta empresa dedicada a los bolsos, hacía pues ajuares de bebés y lo hacía pues en mi tiempo libre, que realmente
era pues el 100% del tiempo que no trabajaba, y verdaderamente llegó un punto que llegó a ser, bueno, pues un sacrificio muy grande, una renuncia también grande, sobre todo de tiempo que dedicas a la familia, y entonces pues llegó un momento que ya fue insostenible mantener un trabajo full time, más los niños, más el hobby que ya dejó de ser hobby y empezó a ser un trabajo. Y entonces pues bueno, pues nos lanzamos, porque es una decisión familiar más que mía, y nos lanzamos, y al final pues bueno, Va bastante bien, debo decir, porque ya tiene una web de venta de bolsas online. Ahora hablaremos un poquito más de la marca, pero qué importante es para todo el mundo, no voy a decir mujer o hombre, para todos sentirnos apoyados, en este caso por tu pareja, por tu marido, ¿no? sí. Porque tomar una decisión de dejar una empresa en la que llevas muchísimos años y decir, que voy a crear mis propios bolsos, ¿qué te dijo él? Él siempre lo ha sabido, Sí. pero al final también fue incapaz de decir, mira, Begoña, deja de hacer eso que te llena tanto, porque es más importante el dinero seguro que nos entra al mes para la familia, pero nunca me dijo, deja de hacer lo que estás haciendo, siempre me apoyó estando con los niños, sobre todo los fines de semana. Pero ya llegó un momento que ya fue una decisión, ya sí que tuvo que ser una decisión familiar, pero es verdad que tuvimos que hacer números en serio, y hasta que los números no los vimos claros, obviamente no puedes tirarte a la piscina. O sea, yo animo a todo el mundo que persigan sus sueños, pero por supuesto que lo animo, pero bueno, en mi caso por lo menos no deje nunca de responder a la responsabilidad familiar. Hombre, ¿Sabes? claro. Vamos a saber cómo fue ese primer blasón, porque blasón tiene unas características, esos bolsos, esa bandolera, ¿cómo lo podemos llamar? Cartera. Bueno, son bolsos por ahora transformables, puedes utilizarlo de bandolera y también lo puedes utilizar de cartera de mano. Digamos que las características principales que lo diferencian de otros bolsos son, primero, que son personalizados. Personalizados me refiero a que nosotros ponemos las iniciales del nombre y el apellido de la clienta, pero la principal característica que lo diferencia es que lo diseña la propia clienta. Nosotros lo que le facilitamos son una variedad de telas. Hoy por hoy hay 22 telas diferentes para que escoja la que más le guste, y 12 colores para combinar, 12 colores lisos para combinar esas telas. Además, hay 3 maneras de poner sus iniciales en esos bolsos y 2 formatos de acabado. Entonces, con todos esos elementos, la clienta va configurando el bolso que más, no solo el que más le guste, sino el que más se adapta a su estilo y el que mejor habla de ella. O sea, ya no es solo la creatividad tuya, sino que estás lanzando al público a que ellos también sean creativos, ¿no? Al final. Claro, al final para mí es el gozo de poder compartir la posibilidad de diseñar. A mí me resulta muy fácil diseñar, pero a otras personas pues no les puede resultar tan fácil. A lo mejor no tanto diseñar, sino obtener la posibilidad de tener un bolso diseñado por ellos mismos. Entonces yo comparto esa satisfacción que supone para mí hacer un diseño que responde perfectamente a mi estilo y con el que me siento identificada. Esa posibilidad la regalo a los clientes para que sean ellos los que lleven un bolso que les identifica. Y hablando de todo un poco, Begoña, realmente, ¿cuándo se te ocurrió todo esto? Porque yo creo que esa creatividad te venía así porque sí, o te sentabas en tu mesa, en tu casa, con papel, lápiz, escribías. ¿Cómo ha sido el proceso? Yo siempre hago cosas que veo que me gustan. A mí me gusta, además, según paseo, o sea, o voy a una tienda de decoración o una tienda de lo que sea, siento la inspiración recibo inspiración de un montón bueno, pues de objetos diferentes. Entonces, antes de esto yo personalizaba otra clase pues de productos, de piezas, en este caso enfocadas al mundo del bebé. Hacía, bueno, pues un montón de elementos que pueden componer un ajuar de bebé, todo personalizado. De hace un tiempo a esta parte, bastante generalizada la posibilidad que te dan muchas marcas de personalizar tus bolsos. Entonces, pues pensé en que yo también podría hacer un bolso para mujer personalizado, y eso sí que pues me daría la oportunidad
de crear una firma de la que pudiera vivir. Todavía estamos en una fase muy preliminar de esa empresa, pero vamos, sí que hay buenas perspectivas. Entonces empecé a diseñar un bolso que fuera diferente a los que ofrecía el resto de la competencia. En cuanto la diferencia no es en sí que se personalice, porque no, casi todas las marcas ofrecen esa posibilidad. La diferencia es que es un bolso hecho a mano, artesanalmente, o sea, súper artesano, no es un bolso que tú pongas en una producción en cadena para nada. Y los acabados, pese a estar hecho a mano, están súper cuidados. Miramos mucho que tenga un aspecto muy limpio, sin costuras visibles, con cierres interiores, que no se vea pues un imán metálico que entorpezca o que de alguna forma obstruya toda la visión muy limpia del bolso. Entonces cuidamos muchísimo los detalles. Bueno, y yo daba lectura al principio, algo que Begoña ha contado, y es que, tu bisabuela, creo, materna, Sí, ¿no? sí, Catalina. Catalina. Era la que era muy creativa en la familia. Ella, bueno, hay que como todo, contextualizar su situación. O sea, la familia de mi madre es del pueblo de Antigua, en el centro de Fuerteventura. Y en Antigua, hace un siglo, en el centro de Fuerteventura realmente los recursos eran muy limitados. De hecho, pues tenían que viajar en barco a Las Palmas para realmente obtener, buenos productos, buenas telas, buenos cristales para decorar sus casas, para todo. Entonces, realmente la capacidad que tenía mi abuela, según cuentan, yo no la conocí, de cualquier producto, llámese estaño, llámese la cera de las velas, llámese las hojas de los árboles, los troncos, de hacer verdaderas obras de arte, sobre todo ligadas a piezas religiosas, porque ellas, eran muy religiosas y mantenían la iglesia, en fin. Pues es asombroso. Tú ves murales, o sea, que son como cuadros en 3D, envitrinados de escenas bíblicas, y tú dices, o sea, con lana de oveja, y tú dices que eso lo hizo una señora en Antigua a mano, y te quedas realmente alucinada, porque era, iba siempre perfecta, cosía estupendamente. Entonces aparte de creativa, tenía la habilidad de manejar las manos de una forma prodigiosa, y entonces creaba verdaderamente objetos ubicados hace un siglo en Antigua, pues inverosímiles. Bueno, pues ya ven que se hereda. Yo estoy convencidísima que el arte se hereda, cualquier tipo de arte. Yo creo que eso viene en la sangre. Tú lo crees así también, ¿no? Sí, Sí. yo también lo creo, sí. Bueno, yo no sé si habrá algún trabajo de tu bisabuela por ahí por Fuerteventura en alguna parte. Pues nos escuchan desde ahí también. No, todos se han quedado pues en casa, Mm. y no, que yo sepa, no. No, bueno, No. pues estaría bien, ya tengo curiosidad por ver alguna de las manualidades. Y también tú comentas que llevas el carácter así impreso del sello de tu padre, castellano de pura raza. Sí. ¿Y eso qué te ha dado? ¿Era un hombre fuerte? Era un hombre tranquilo, y además transmitía muchísima paz, pero era un hombre súper pragmático. O sea, era una persona con una lógica aplastante, sin querer aplastar a nadie, porque nunca iba, dando consejos a nadie. Pero era una persona que normalmente escuchaba muchísimo. Mi padre, guardaba en sí muchísima sabiduría, porque era una persona súper cultivada, le encantaba leer, siempre mantenía la pasión por aprender. O sea, murió con 80 años, pero es que mi padre hasta el último día todo le parecía susceptible de aprender, y era muy humilde en el sentido de que nunca creyó que sabía más que nadie, y eso le confería pues una personalidad, desde mi punto de vista, hombre, como hija, admirable. Entonces sí que era muy, muy emprendedora, y mentalmente muy inquieta, y muy hambrienta de conocimiento y de hacer cosas. Mi padre no tenía, o sea, no era para nada su profesión, pero mi padre cuando llegaba a casa pues se ponía, pues su cabeza le decía que hiciera una maqueta de un centro comercial, y se ponía a comprar madera, a forrarlas con papel, con no sé cuánto. Que ahora resulta que es que he visto que puedo hacer una maqueta de una tribu india.
que ahora me quiero comprar un telescopio para estudiar las estrellas. Las típicas cosas que siempre, hombre, a nosotros pues la verdad pues que como todos pues no nos hacía gracia. Y siempre estábamos con lo de con la inquietud mental de mi padre y las ganas siempre de tener proyectos. O sea, mi padre es que antes de fallecer estaba ilusionadísimo con la empresa que yo estaba montando, y pese a no tener absolutamente ni idea de tema de moda, él se ponía, bueno, cuando... Te daba ideas, a lo mejor. Cuando Begoña, cuando me recupere y tal, pues tengo que patearme toda la zona de Triana, porque creo que el local que tú puedes necesitar tiene que reunir esta o esta característica, porque yo ya lo he estado pensando, lo he estado mirando. Era un hombre que tú le dabas un proyecto y para él es como si le dieras la vida. Y tuviese o no que ver con su profesión, que nunca tenían que ver con su profesión, siempre se metía de lleno. Qué maravilla. Aquí, y lo hemos hablado también en este programa en alguna ocasión con el coach, es muy importante el entorno, ¿verdad, Begoña? Sí, el sí. entorno, en el que, como decimos aquí en Canarias, en el que te crías, en el que creces, lo que mamas de tu familia, de tu entorno, para crear un carácter también. Sí. ¿Eso te ha ocurrido a ti? Sí, y eso que mi padre, bueno, pues es de perfil más conservador. Hombre, tú le dices a tus padres, oye, mira, pues estoy pensando en cambiar la estabilidad económica que me proporciona mi trabajo fijo, o sea, con hijos y todo, porque me voy a lanzar en una empresa que no sé muy bien qué futuro tendrá. Vamos, lo lógico es que te digan, Begoña, piénsatelo mucho y tal. Mi padre sí, obviamente me dijo, Begoña, piénsatelo mucho, pero creo, y mira que mi padre no tenía pero ni idea de moda, o sea, ni idea de lo que yo le estaba contando del bolso. Pero sí, pero creo, Begoña, creo en tus capacidades, creo que lo puedes hacer bien, y si tú crees que te va a salir bien, yo apuesto por ti. Y eso la verdad fue también un apoyo enorme. Bueno, y el resultado es que llevan ya un tiempito, no nos queda mucho tiempo más, pero ¿cuánto llevan con Blasón Spain? ¿Año y medio? Pues va a ser 2 años. 2 años. Está teniendo muchísimo éxito. Si escuchan Blasón Spain, que sepa que lo está creando una canaria, una mujer de aquí de nuestra tierra que un día dijo, voy a lanzarme por mi sueño, y lo está consiguiendo poco a poco porque está teniendo mucho éxito en sus bolsos. También estuviste bueno, ya se me ha ido el nombre. En la edición de Fashion Fashion Friends. Sí. Con mucho éxito también, y la siguen desde Italia, desde el norte de España, en las redes sociales, sobre todo, que está teniendo mucho éxito cada día, y su página web es blasonspain.com. Si quieren conocerla, que ahí van a conocerla un poco mejor, y también los diseños, que al final es lo más importante, y saber cómo se está trabajando esta marca. Pero en definitiva, la queríamos tener en el programa, Begoña, sobre todo para dejar claro a todas las personas, ya no solo mujeres, aunque las mujeres lo tenemos un poquito más complicado, pero vamos caminando, que es posible, ¿verdad? Es posible. Lo tienen que configurar muy bien, o sea, tienen que estudiar todos los aspectos, o sea, no lanzarse porque les digan tú puedes, tienes que tener estudiada y prevista las cosas que pueden salir bien y las cosas que pueden salir mal, pero para hacer ese estudio te tienes que lanzar, o sea, tienes que, sobre todo, creer en ti, ser consistente con el producto, tienes que tener un producto consistente con que toda la imagen de todo el material que desarrolles de la web sea coherente, y eso hace que, bueno, facilita que tengas un producto potente. Bueno, y sobre todo ponerle muchas ganas y mucho amor, que creo que es lo que Begoña le pone cada día a su trabajo. Y le agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Conexión Amaré, tratando diferentes temas. Aparte de hablar de la marca, lo que aquí importa es que se puede ir a por sus sueños, y esperamos que con tu testimonio podamos haber ayudado a alguien que nos esté escuchando. Gracias, lo dicho, Begoña. Muchas gracias a ti, Elisa. En Conexión Amare llega el momento de conocer, aprender y reflexionar con nuestro invitado de la semana. Bueno, yo estoy encantadísima en el día de hoy de recibir en el estudio
Pues a mi médico de cabecera, lo voy a decir así claramente. Él se llama, bueno, tiene nombre, ¿eh? No es que se llame médico de cabecera, él se llama José Manuel. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, yo encantadísima de tenerte porque además José Manuel Morales, que él es de Castilla-La Mancha, pero lleva un tiempo ya viviendo aquí y 6 meses como médico de familia. Bueno, pues es un médico, digamos, atípico, aunque cada vez se ve más, y es que también es coach, ha estudiado el mundo coach, PNL y demás. Pero vamos a centrarnos primero en tu carrera de medicina. ¿Cuándo tuviste claro que querías dedicarte a la medicina? Bueno, en realidad yo tenía claro que me quería dedicar a la medicina desde pequeño, desde que tengo uso de razón. O sea que lo mío es vocacional totalmente. Desde muy chiquitito ya lo tenías claro. Sí, desde el principio, vamos. Que en definitiva también es ayudar a los demás, ¿no, José Manuel? Es un poco eso. Claro, sí, en realidad el tema vocacional en la medicina es prestar a los demás para ayudarlo. Y José Manuel, ¿el mundo coach cuándo apareció? Porque esto, aunque es muy antiguo, es ahora cuando estamos empezando a conocerlo, ¿no? Exacto, yo lo empecé a descubrir hace unos 5 años. Fue mientras hacía un trabajo de investigación, ¿no?, junto con unos compañeros, y entonces un amigo nuestro nos ayudó, sobre todo para reforzarnos y para tener con nosotros el mayor conocimiento posible, ¿no?, gracias a él. Pero además él ya estaba estudiando programación en lingüística. Entonces, bueno, pues en las mismas reuniones aprovechaba para contarnos un poco lo que estaba aprendiendo, y entonces así fue como me picó el gusanillo. Después ya nos comentó pues que la PNL se basaba en técnicas de comunicación, y entonces pues nos explicó en qué nos estaba ayudando, además de sus conocimientos, ¿no? Claro, ya hablando con él más en detalle, pues ya me comentaba que no solo era a nivel de comunicación, sino que le había ayudado a crecer a nivel personal, a nivel profesional. Entonces ya pues directamente ya no hizo falta que me dijera mucho más. Ya con eso ya dijiste, esto lo quiero probar yo y a ver cómo me cambia. Y te ha cambiado mucho, ya no solo como médico, sino también a nivel personal. Sí, muchísimo. Vamos, a mí la PNL a nivel personal, sobre todo a nivel profesional, me ha cambiado muchísimo, porque claro, por ejemplo, practicando coaching y PNL se hacen muchos ejercicios prácticos con los compañeros, con uno mismo, y aplicárselo sobre todo a uno mismo es fundamental para después llevarlo a la práctica y aplicarlo con los demás. A ver, sobre todo me ha ayudado a tratar de otra manera a los pacientes, ¿no? Desde un enfoque más abierto, más amplio, porque, claro, a ver, los médicos somos humanos, y aunque podemos parecer pues fríos o distantes en muchas ocasiones, o por ejemplo que para hacer algunas actividades podamos tener la mente más fría, también sentimos, también nos cuesta, por ejemplo, dar malas noticias, nos cuesta ver cómo los pacientes no acaban de mejorar con el tratamiento que le estamos poniendo. Claro, tenemos también una carga emocional importante. También, por ejemplo, cuando tenemos que acompañar a los pacientes en sus últimos días de vida, y entonces también a los familiares. Entonces, personalmente, la PNL y el coaching me ha ayudado para aprender a llevar mejor todas esas cosas. Por ejemplo, hay días que estamos más tristes, más apagados. Entonces la PNL lo que me ayuda es como si dijéramos, a transformar, a cambiar ese estado en otro diferente, que me puede ayudar más a llevar mejor la consulta o a transmitir mejor a los pacientes lo que yo quiero que ellos sepan. Hoy que el programa va de música, ¿utilizas la música también en tu consulta? Claro, eso es trampa, ¿eh? Sí. Bueno, la música yo la utilizo como un ancla, ¿no? Sobre todo porque me hace conectar con la tranquilidad, sobre todo a no desesperarme, porque claro, en la consulta, pues que si problemas informáticos, por ejemplo, los pacientes, las llamadas, muchas veces es muy estresante el poco tiempo por cada paciente. Entonces, lo más normal es que muchas veces te desesperes y te desconcentres. Entonces, el hecho de tener música en la consulta, a mí personalmente lo que me ayuda es volver al momento presente, volver a la tranquilidad, volver a conectar conmigo mismo, ¿no? Dejar partir las cosas malas o las cosas que en ese momento no me favorecen para seguir en la consulta,
y volver a un estado de más tranquilidad. Bueno, pues ya están escuchando a José Manuel, recordamos que él es médico de cabecera, pues hablándonos de los beneficios también en el mundo de la medicina, los que tiene el coaching. Y hablando ahora de los pacientes, ¿ha cambiado algo a la hora de tratarlo? Ya nos has comentado un poquito que sí ha cambiado en ti, pero al tratarlo a ellos, en el momento en el que entra un paciente en tu consulta. Sí, muchísimo. Ha sido un cambio bastante radical en la manera en que yo trato a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, el saber detectar cómo están interiormente, el saber qué es lo que les pasa por la cabeza, pues no sé, mirando o estando atento a la postura, a los gestos, al tono de voz, pues esto me ayuda a comprender mejor qué es lo que puede estar pasando por la cabeza de ese paciente y entonces eso me ayuda a dar una respuesta más adecuada a lo que ese paciente necesita, ¿no? Por ejemplo, una vez me vino una mujer que venía con una acompañante, con su pareja, la pareja se quedó quieta, con los brazos cruzados, y entonces ella se sentó con la cabeza cabizbaja, hablando en un tono apagado, hablando bajito, con un gesto de tristeza. Entonces, el detectar eso, dices, aquí no cuadra algo. Yo sospeché que había algún problema de maltrato. Entonces, yo estuve 4 años en urgencias, entonces contacté con su médico y con la trabajadora social y finalmente se detectó que ahí había un problema serio de maltrato. O sea, que la observación de un médico tiene que ser constante, ¿no? Cada gesto, cada postura. Sí, el tono de la voz, eso puede llevar algo detrás. Pero bueno, como siempre, José Manuel, yo supongo que siempre es la exploración física, ¿no? El médico para detectar una enfermedad, pero ¿te has encontrado con algún caso en el que no había un dolor físico, aparte del que me acabas de contar, sino que o sea, que hubiera un dolor físico, pero que era originado por una emoción? No sé si me he explicado. Sí, muchas veces. Hombre, lo primero que hay que detectar, primero hay que descartar que sea un problema, una enfermedad, un proceso orgánico, ¿no? Pero ya cuando se detecta que todo eso está normal, ya entonces se entra en ese otro aspecto, en esa faceta. Por ejemplo, me llamó mucho la atención una chica, que era de las primeras veces que yo la conocía, una chica joven, tendría unos 15, 16 años, entonces esa chica ya la habían estudiado por digestivos, le habían hecho pruebas y finalmente el digestivo había dicho que tenía ansiedad, era un dolor en la boca del estómago, en la parte superior del abdomen. Claro, yo cuando me llegó que el digestivo le había dicho que eso era por ansiedad, que era por nervios, y le había puesto un ansiolítico a una niña de 15, 16 años, eso cuesta. Entonces estuvimos haciendo una sesión de PNL un poco más larga y lo que se vio en esa sesión es que ese síntoma estaba provocado por un problema que tenía con las amigas, un problema de relación con las amigas. Una vez que se trató ese problema, a la niña se le desaparecieron los síntomas. Y llevo meses sin tener esos síntomas, de vez en cuando de manera puntual, pero automáticamente se le quitó el dolor de abdomen. ¿Tú mismo te has sorprendido como médico de lo que has descubierto a raíz de utilizar también el PNL y todo esto en la salud, o sea, en lo que es la medicina convencional? Claro, porque ten en cuenta que se descubren sobre todo los aspectos psicológicos de la persona, ¿no? También te ayuda a llevar mejor ciertas situaciones, ciertos momentos de estrés en la consulta. Por ejemplo, pacientes que vienen más alterados o que vienen más nerviosos, incluso agresivos. Bueno, pues es una forma de entender a esa persona y saber llevar mejor esa situación. Bueno, y por el lado del coaching en sí, ¿tiene beneficio desde el punto de vista médico? El coaching como tal. Como sí, tal. Claro, sí. Por ejemplo, el coaching puede ayudar a los pacientes a vivir sus enfermedades de otra manera, por ejemplo, a afrontar los problemas que conlleva esa enfermedad también de manera diferente, de un punto de vista más amplio, con más recursos, por ejemplo, a llevar mejor los tratamientos, que muchas veces cuestan y son más tediosos, pues también ayuda. Por ejemplo, también a paliarles el dolor de una forma psicológica, no solo con medicamentos, ¿no? Es un extra. Simplemente trabajando con la mente, sin medicación. Pero claro, no solo en situaciones de enfermedad,
también se puede utilizar pues a la hora de mejorar la autoestima, de mejorar el descanso, de mejorar la relajación, por ejemplo, para adquirir hábitos alimenticios, hábitos de ejercicio físico. Todo esto es muy importante porque, claro, todo esto influye en la salud de una persona. Entonces, a nivel de coaching se puede hacer muchas cosas. Uh-huh. Además, porque nosotros hablamos abiertamente de PNL, porque hemos hablado mucho en este programa, pero a lo mejor alguien que nos esté escuchando por primera vez, pues no entiende muy bien qué es la PNL, pero es programación neurolingüística. Programación neurolingüística, exacto. Es pues un conjunto de herramientas que trabajan, o que se basan en el comportamiento que tiene una persona en base, por ejemplo, a sus pensamientos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de pensamientos, una serie de creencias y en base a eso nosotros emitimos una respuesta que puede ser a través del lenguaje verbal o a través del lenguaje no verbal. Entonces, cuando esas creencias hacen que nosotros tengamos una conducta que a lo mejor no es la adecuada o que no nos lleva al objetivo que nosotros queremos, cambiar eso puede hacer que una persona tenga otra conducta más acorde a lo que quiere conseguir. Bueno, pues hemos aclarado un poquito lo que es la PNL, porque es lógico que aquí lo hablamos mucho, pero muchas personas a lo mejor están un poco perdidos y dicen, oye, que yo no sé lo que están hablando. Bueno, pues ya está aclarado. Yo no sé, José Manuel, ¿en qué puede mejorar la medicina a la hora de tratar a los pacientes? Pues no sé si está mejorando ya, pero parece que se va notando un cambio, ¿no? Sí, por ejemplo, temas de PNL, de coaching, de aspectos psicológicos sí que va mejorando, ¿no? Pero me podría mejorar en el enfoque que la medicina da al tratamiento de las enfermedades o al tratamiento de las personas. Por ejemplo, hasta hace una época, bueno, esto más o menos va cambiando, el enfoque de la medicina era más paternalista, o sea, el médico era el que ponía el tratamiento, el que mandaba y había que hacer lo que decía el médico y ahí no se podía discutir. No, eso ahora ya va cambiando. Ahora ya se va dando un enfoque pues más centrado en el paciente, más de empoderamiento de los pacientes, de que los pacientes puedan influir en su salud. Ya me comentaste anteriormente que tú practicas el coaching contigo mismo. Sí. Ya lo sabemos todos, José Manuel, cómo está el tema de la sanidad pública. Sí. Y que tienes que atender muchos pacientes en poco tiempo. Es muy complicado, sí. ¿Cuántos pacientes atiendes tú al día? Atiendo unos 40 pacientes. Eso los que tengo en agenda. Luego vienen pues a última hora o de urgencia o lo que sea, pero normalmente unos 40. ¿Y los atiendes con cuánto tiempo tienes para cada uno? Unos 6 minutos por cada paciente, agendado. Claro, con unos tardan más, con unos tardan menos, que depende, porque es que cada uno necesita su tiempo. Entonces, pero se supone que desde que entran hasta que salen son 6 minutos. Pero no lo cumples nunca, ¿no? Rara vez. Si vienen a por una receta y ya está, sí se puede cumplir, pero si no, sobre todo cuando son temas más psicológicos, de ansiedad, depresión, que claro, o gente que viene que está en un duelo o que ha perdido algo importante en su vida, el trabajo y tal, claro, el tema de indagar en ese tipo de problemas te lleva más tiempo. Eso te iba a preguntar, que qué enfermedades pues funciona mejor el trabajo coaching. En algunos funciona mejor que en otros, supongo. Exacto, hombre. Por ejemplo, cuando no son enfermedades, como ya he comentado antes, funciona muy bien. Tema de enfermedades, por ejemplo, yo sobre todo lo he aplicado durante los años que he estado trabajando en urgencias, sobre todo para ansiedad y depresión, pero sobre todo para síndromes ansiosos, ¿no? Hombre, hay diferentes herramientas, ¿no?, que se pueden utilizar para la ansiedad. Por ejemplo, el cambio de enfoque del problema que le está provocando, por ejemplo, esos síntomas a una persona, enfocarlo a los objetivos, a las soluciones. Por ejemplo, cuando viene alguien con mucha ansiedad y entonces está dándole vueltas al problema, le está dando vueltas a eso, ¿no? Su pensamiento está centrado en el problema. Entonces lo que puede hacer el coaching y la PNL es indagar sobre todo qué es lo que quiere conseguir, a dónde quiere ir y qué es lo que tiene que hacer para sentirse mejor. O sea, enfocarse en las soluciones en lugar de enfocarse en los problemas. Yo no sé si me contaste una anécdota anteriormente de una joven que tenía un problema de estómago, pero alguna otra que te haya causado impresión de decir, vaya, Dios mío, ni yo sabía que esto iba a funcionar así. Sí, por ejemplo. Es que seguro que tienes muchas. Una cosa que me llamó mucho la atención fue,
por ejemplo, una señora, una abuela, que estaba muy vinculada a su marido, y entonces iban juntos a pasear, ¿no? Entonces el marido falleció y claro, la señora también le dolía las piernas y tal, y entonces ya no podía ir a pasear, ¿no? Ya no podía hacer ese tipo de actividades. Entonces, indagando sobre los valores, los criterios que tiene esa señora para sentirse bien, por ejemplo, me comentaba que al ir con su marido, pues lo que le aportaba ir a pasear con su marido era la tranquilidad y estar entretenida. Claro, al faltar su marido ya no podía tener esa tranquilidad, no podía tener ese entretenimiento. Entonces, indagando sobre qué otras actividades podía hacer para sentirse otra vez bien, para sentirse tranquila, para sentirse entretenida, por ejemplo, ella sugirió que quería volver a coser y que iba a terminar unos cojines que tenía hecho y que iba a hacer cojines nuevos. Y eso le hizo estar más tranquila y estar más entretenida. Una actividad que ya había dejado hace muchos años, la volvió a retomar y mejoró. Y mejoró. Sobre todo porque yo creo que, y más las personas mayores, hacen mucho caso a lo que le dicen su médico. ¿Te suele ocurrir? ¿Te hacen caso? Sí, me llama la atención cuando me dicen a mí de dos, pero bueno, pero sí, suele ocurrir bastante. A ver, la gente joven también Sí. hace bastante caso, pero las personas mayores como tienen eso, como hablaba antes del enfoque paternalista, el enfoque del médico, que había que hacer lo que decía el médico, pues claro, las personas mayores parece que aceptan más al médico de esa manera. Bueno, pues ven qué maravilla. A mí me suena mucho esa historia, no por nada. Me suena mucho la historia, muchas historias como esas. ¿Cuántas habrán Sí. diarias en tu consulta, Bueno. José Manuel? Y bueno, hemos querido hablar porque la verdad que es algo que nos encanta, que una persona que ha estudiado medicina, no, debo decir que conozco a muchos, Javier Berrocal, el coach de nuestro programa, es enfermero. Sí, lo Conozco a muchos más que también han estudiado medicina o diferentes tipos de ramas y casi todos han estudiado el mundo coach. Sueles ir, no sé si ahora mismo se están haciendo eventos para los médicos, para los doctores, en el que se enseñe este tipo de técnicas para usarlas en... Sí, de medicina. hecho existe un congreso de comunicación asistencial y entrevista clínica, lleva ya unos 20 y pico años, en los que, bueno, una serie de médicos pues nos juntamos y debatimos sobre otras maneras de comunicarnos y de tener el trato con el paciente, y entonces en esos congresos se trata mucho sobre programación lingüística, sobre coaching, sobre manejo de emociones, sobre mindfulness. Entonces sí, es un tema que se está poniendo más en práctica con estos años, sí. Pues me alegro muchísimo, José Manuel. Le recordamos José Manuel Morales, que es médico de familia. Vamos a decir en la zona de Telde. Así, muchos van a pedir que José Manuel sea su médico de familia. A ver si voy a tener ahora más de 40 Ahora más de pacientes para el día. Entonces ya no te da 1 minuto por paciente. Exacto. O ponle tú, o 6 pacientes por minuto, por ejemplo. Pues ya, ahí entonces ya ni PNL ni nada, José Manuel. Nada, ahí ya es salir de ahí. Salir corriendo. Salir corriendo. Bueno, y nos reímos, pero bueno, ¿cuántos compañeros no habrán que lo están sufriendo? Así que Sí. desde aquí súper recomendado a todos los que estén en tu rama. Sí, a practicar. Yo de hecho ahora estoy planteándome, bueno, ya lo comenté, que quería dar una serie de charlas, una serie de talleres a los profesionales de mi centro de salud, un poco para que conozcan y por lo menos puedan llevar mejor el tema de la consulta y tratar de una manera más eficaz y de una manera mejor a los pacientes. Y más emocional, creo yo también, que hace mucha falta esa conexión médico y paciente. Sí. Debo decir que José Manuel nos ayudó muchísimo en el duelo, que también está considerado, no es una enfermedad, pero sí es algo que afecta a muchas familias. Y cuando un médico de Sí. familia trata a toda la familia, lógicamente son muchos pacientes pasando un duelo Claro. y necesitan apoyo. Sí. Te lo agradezco de parte de todos y que sé Muchas que son gracias a ti. muchos los que pasan por ese proceso y es necesario. Y el que hubieras estudiado el mundo coach se notó bastante en tu Bueno, trabajo. gracias. Y yo me alegro de verles ya cada vez mejor. Sí, ahí vamos, sí. Muchísimas gracias, José Manuel, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande. Conexión Amare en Canarias Radio La Autonómica. Caminamos juntos. La meta es tuya.
Un espacio con Javier Berrocal. Bueno, y con este sonido, la verdad casi como muy animadito, es con el que... ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? Es con el que saludamos todas las semanas, es que es un terremoto. Javier Berrocal, el coach de Conoce Jamare, bienvenido. Hola, ¿qué tal todo? Espero que muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y Sí, así a ¿verdad? ritmo de música, que hoy el programa dedicado a la música, porque de eso vienes a hablar, ¿no? En el día de hoy. De eso, de entonarnos. De entonarnos y de saber utilizar la música en nuestra vida, ¿no, Javier? Cierto, claro que sí. Es una herramienta utilísima. Bueno, pues, ¿qué importancia? Vamos a tratar ahora el mundo coaching. ¿Qué importancia tiene la música? Mira, en el mundo coach, yo te diría, Elisa, que la música tiene importancia en casi todas las áreas de nuestra vida. Y es que estamos rodeados de constantes estímulos auditivos y en su mayoría siguen patrones armónicos, ¿vale? Y bueno, casi sin darnos cuenta entramos en sincronía con ellos. Podemos citar, parece una tontería, pero oye, que tienes una hora enfrente de casa y está el señor ahí haciendo el agujero en el suelo y... Vale, parece una tontería, pero es un ritmo, es un sonido con ritmo armónico. Este quizás no es tan agradable, pero hay otros muchos que te estimulan para tú sincronizar tus movimientos con ese ruido que estás escuchando. ¿Qué ocurre? Que cuando esos patrones en base a sonidos son estudiados y se ponen a disposición de quien los escucha, o los practica, ¿no? Quien instrumenta, o a lo mejor incluso hasta para conseguir un objetivo en concreto, a eso se le llama música. Es algo con lo que se conecta de una forma natural, es casi inevitable no hacerlo, y es un canal de expresión y creación. Entonces, evidentemente, Elisa, en el mundo coaching no podríamos obviar esta herramienta tan potente y tan útil. Bueno, potente, útil y necesaria. ¿Y cómo se utiliza? No sé si puedes darnos algún ejemplo de cómo lo utiliza. Mira, ejemplos sencillos. Crear un ambiente relajado en el que trabajar. Mira qué importante dentro de contextos complejos, dentro de contextos estresantes, el simplemente ponerte tu música favorita, conectar con ese estado de ánimo y de alguna manera facilitar que llegues al objetivo que tú pretendes. De hecho, yo, por ejemplo, en consulta tengo siempre un sonido de fondo porque además de que es un sonido estudiado para que el paciente entre con un estado de ánimo más relajado, más predispuesto a un poco a solucionar su situación, también es cierto y no podemos olvidar que la PNL observa los sistemas representativos, que sería algo así como los sentidos en el mundo así habitual, ¿no? El visual, el auditivo y el kinestésico. Entonces, tienes un canal de comunicación con el estado de ánimo de quien entra a la consulta, del coachee, y de alguna manera ya estás tocando esa fibra que para él o ella es muy, muy importante y muy útil. También se puede trabajar con la música para conectar con emociones específicas. Oye, que de repente quieres trabajar el objetivo de sentirte empoderado o empoderada porque mañana tienes una reunión de trabajo. O porque de repente, oye, quieres presentar un proyecto frente a un auditorio, entonces pues ponemos tu música y conseguimos que conectes con la sensación de empoderamiento, de seguridad, de autocapacidad. Yo recuerdo en concreto una coach que se estaba preparando unas oposiciones y lo que hacíamos es que justo antes de que cantara los temas que estábamos practicando, poníamos su canción favorita del momento. Oye, y iba con una energía ahí a cantar lo que es el tema impresionante. Estamos hablando de oposiciones de justicia, ¿no? Son unos temas que son larguísimos, que te exigen literalidad, tienes que decir hilo por pabilo lo que dice el artículo con sus puntos y sus comas, y en principio la afrontaba con miedo, con temor. Fue usar la música para conectar con la emoción positiva y ya desde ese punto conseguía cantarlo de un tirón sin equivocarse, sin miedo alguno. También se usa para crear anclajes, es decir, que tú asocies positivamente la música a situaciones o estados de ánimo específicos. Se usa para tantas cosas que es útil tanto a nivel individual como en grupos. Date cuenta que en los grupos es muy importante porque cuando conseguimos que un conjunto de personas, ya sean empresas, ya sean instituciones, ya sean grupos de trabajo, de alguna manera participen de una misma actividad de una forma natural, como decíamos antes, a través de la música casi inevitable, en la que por ejemplo pones una canción determinada y al final terminan todos más o menos moviéndose igual, eso hace que ya
en principio conecten, tengan un punto en común desde el que partir hasta conseguir el objetivo. Bueno, qué importante todo lo que nos has contado, porque es que además me has hecho así abrir un poco la memoria. Cuando estudiábamos la tabla de multiplicar en el colegio, la cantábamos. Cierto, cierto, cierto. Y de hecho en publicidad muchas veces se usa una frase con un tono específico, ¿no? Muchos podremos ver, por ejemplo, o escuchar un número de teléfono de una compañía en concreto y ti, 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 y se te queda. Y se te queda. Se te queda porque ancla lo que es la sintonía con en este caso, con un concepto específico, con un contenido intelectual específico. Bueno, pues ya ven lo importante que es la música también en el mundo consigo. Bueno, hay que decir que la música es importante en la vida, en Sí, todo. Pero sin música no podríamos vivir. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es una forma de expresarte que, además, normalmente, casi siempre, a lo largo de, vamos a poner una unidad de tiempo, un mes, te vas a sorprender o bien tocando la mesa con los nudillos, o bien golpeando tu piernita, o bien taconeando cuando escuchas una canción. La música es casi inevitable introducirla en tu día a día. Bueno, pues hablando de varios estudios, Ujú. sí tengo que comentar que hay un estudio en el que dice que, yo no sé, espera, que te pregunto antes, ¿tú cantas en el coche? Sí. Maltrato a quien está a mi lado en el coche. Esa Pues lo no es la intentas. intención, pero es el resultado. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que a veces toca. Bueno, pues según un estudio, cantar dentro del coche te hace más sano, más feliz y prolonga tu vida. Las personas que disfrutan de la música en el coche pues manifiestan un mejor estado de ánimo y un estado físico más saludable que aquellas que prefieren conducir en silencio y con la radio desconectada. Pues hay miles de estudios además que lo verifican. En las personas, por ejemplo, que viven en las ciudades, que pasan mucho tiempo en el coche, pues se les recomienda que pongan música o que expresen Ujú. con la música y que canten. Yo Sobre creo que es todo muy si buena tienes un idea. compañero de viaje que es pesado. Suban Sí, la ¿no? música y ya. Qué bien sienta la música en ese momento, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Pobrecito. Que hay personas que necesitan expresarse, pero otros... ¿Cuántas veces no hemos hablado de eso, de escuchar y de hablar? Sí, hombre, la escucha activa es La escucha activa, esencial, sí, pero ¿no? bueno. Pero no con música heavy, por favor. Y otro de los estudios que también me gustaría comentar es que, bueno, en la Universidad de Toronto, que se hacen muchos estudios de psicología sobre todo se ha hecho un estudio sobre la importancia de los instrumentos o de cantar o del teatro en la vida de los más pequeños o en el aprendizaje. Bueno, pues esta investigación lo que ha hecho es, pues eso, corroborar que lo que es la música, Ujú. pues para los niños, Sí, aumentan sus capacidades. Estamos hablando, además de, podemos tener como punto de partida de referencia las inteligencias múltiples de Howard, en las que no nos limitamos a un tipo de inteligencia. Eso que se decía antes de este niño o esta persona es muy inteligente o no lo es. No, realmente tenemos diferentes tipos de inteligencia. La matemática, la lingüística, la espacial, y entonces lo que son las artes plásticas, ya podemos tratar, por ejemplo, lo que es la música como instrumento, la música como danza, o incluso pues lo que son las artes escénicas, aumentan la plasticidad cerebral. Eso es algo que es muy importante, y además no solamente estamos digamos, ampliando nuestra inteligencia artística, sino que, por ejemplo, si estudias música, esto tiene un alto contenido matemático, con lo cual estás, digamos, multiplicando tus capacidades y tus habilidades y tu inteligencia. claro, bueno, pues muy recomendado también que los niños conozcan la música o sobre todo que toquen un instrumento según estos estudios, pero yo supongo también, Javier, que según el estilo, Ujú. ¿tú utilizas algún estilo según el momento y lo que necesites Mm, mejorar en el coaching? Cierto, también es verdad que no hay estilos para determinadas cosas específicamente. ¿Por qué? Pues porque cada persona tiene un estilo favorito para según qué cosa. Por ejemplo, a lo mejor para una persona mayor dice, oye, ¿qué haces con heavy puesto? Fuerte dolor de cabeza, Dios mío, quita ese cacharro de encima. Y a lo mejor para otra persona, pues le encanta porque le estimula. Con lo cual todo depende de quién y para qué se utilice. Pero bueno, vamos a tener determinadas referencias. Es muy habitual recurrir a sonidos básicos como la percusión o la propia voz. Eso siempre lo tenemos a mano, siempre podemos golpear algo.
o tararear una canción, incluso aunque no nos la sepamos, ¿vale? Y además también suelen ser muy útiles sonidos con flautas o piano, porque facilitan la conexión con la emoción. Fíjate tú qué interesante, Elisa. Digamos, son sonidos bastante sencillos de reproducir, son sonidos, bueno, de reproducir, de escuchar, ¿vale? No tienes que interpretarlo porque no son muy complejos la mayoría de las ocasiones, aunque el teclado quizás sí es un poco más complejo, pero es verdad que conectan de una manera muy fácil con tu emoción, con el estado de ánimo que quieras conseguir. Bueno, pues hemos aprendido muchísimo en el día de hoy con todo lo que nos está contando Javier Berrocal Tadeo sobre la música. Sí recomendamos o recomiendan en muchas ocasiones cantar porque tienen beneficios comprobados. Entre ellos, ayuda a la segregación de endorfinas, a crear vínculos, que son muy importantes también, Javier. Sí, por supuesto. De hecho, si te vas a eventos de música en vivo en el que puedes compartir en momentos con los que esas personas están escuchando el mismo tipo de música que tú, un concierto, sea el que sea. De repente tú estás bailando, como decíamos antes, estás bailando, por ejemplo, salsa, tu compañero o compañera también, el de al lado también, y como seres sociales que somos nos vemos muy fortalecidos, muy identificados, porque se establece una conexión con el sistema, ¿vale? Y eso es muy importante. Date cuenta que además, como tú te identificas con el otro, con aquel que estás viendo que se está comportando de una forma similar que tú, probablemente también relaciones que esa persona tiene, pues muchas cosas buenas que tú también puedes tener, pero sobre todo también puede compartir aquellas cosas malas que te están limitando, con lo cual te sientes identificado, sabes que de alguna manera puedes pedir ayuda, que no te sientes solo porque no eres el único, y entonces relativizas la importancia del problema, de la limitación en tu persona, con lo cual imagínate el beneficio que tiene el compartir estos eventos musicales, ya sea a través de la música en sí, escuchada o interpretada, o incluso de la danza, que viene a ser un canal de expresión de la propia música. Bueno, pues Javier, ya nos has dejado claro que en el mundo coaching la música es muy importante. Muy importante. Muy importante también en nuestras vidas, así que todos activarse con música, incluso con música así que nos dé un poco de tristeza también está bueno porque nos hace sacar emociones hacia afuera. Sí, es cierto. Date cuenta que hay personas que no se permiten expresar, por ejemplo, la tristeza, que tienen una emoción triste, contenida durante mucho tiempo, pero oye, como tienen que asumir el rol del fuerte, de la fuerte en casa, porque no se pueden permitir que sus hijos le vean llorar o que su pareja le vea llorar, pues de repente eso está causando un problema en su estado de ánimo, en los resultados que consiguen en su vida, y a través de la música podemos ayudarle a conectar, por ejemplo, con una sensación de melancolía, y esa melancolía puede provocar que llore, y por fin, a través de esa herramienta magnífica que es el llanto, controlado evidentemente, puedan expresar esa emoción contenida que tienen dentro durante años y años y años. Y, oye, le pones una canción triste y tan a gusto que se quedan después de llorar, ¿eh? Sí. Y qué bien sienta eso, de llorar con ganas. Sienta. Sí. Es beneficioso además, mucho para la salud. Por supuesto. Y después, oye, te pones la alegre y tiras para adelante, ¿verdad? Yo no está todo el día, a veces no me entiendan mal, no está todo el día llorando. Pero claro. De vez en cuando para sacar fuera emociones. Date cuenta que, por ejemplo, esto se da muchas veces. A lo mejor tienes una ruptura emocional y de repente te ves viendo películas románticas en casa. ¿Por qué? Pues porque te apetece conectar con esa parte que te hace llorar. Es un canal también en lo que es el llanto. La música también funciona. Pero oye, que también sirve para lo contrario. Estás triste, ponte la música que más te gusta, levanta ese ánimo, pon el volumen, sin molestar a los vecinos, utiliza un auricular y anímate, salta, grita, expresa esa emoción que tienes dentro, que muy probablemente no solamente lo necesitas, sino que los demás que estemos a tu alrededor vamos a agradecer que nos lo ofrezca. Pues muchas gracias, Javier. Nos quedamos con esa última frase. Javier Berrocal Tadeo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Recuerden que pueden saber más sobre Javier en www.javierberrocaltadeo.com. Y antes de irnos a nuestro siguiente espacio, les recordamos que cojan sus auriculares y se preparen. Ahora van a descubrir por qué. Curiosidades, novedades científicas, estudios. En Conexión Amare, ¿sabías que? ¿Sabías que
Un grupo de neurocientíficos han descubierto una canción que reduce la ansiedad en un 65% al escucharla. Bueno, la ansiedad es esa sensación de temor, de miedo, de preocupación o pánico. Hipócrates escribió sobre el trastorno, al igual que Sigmund Freud. Pero en la actualidad se ha convertido en una auténtica epidemia que afecta a todos los países desarrollados, sobre todo en jóvenes. De este modo tenemos a auténticos adictos a determinados medicamentos para combatir la ansiedad, con el problema de adicción que ello conlleva. Pero un grupo de neurólogos de Reino Unido han descubierto una canción que ha demostrado reducir la ansiedad hasta un 65%. La composición musical creada por Marconi Union fue creada con el asesoramiento de varios terapeutas especializados en sonido para organizar cuidadosamente las armonías, ritmos y líneas de bajo, consiguiendo con su audición una mejora de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, al tiempo que reduce las hormonas del estrés como el cortisol. Así que vamos a disfrutar ahora de esa composición musical. Y van a notar tras la audición los efectos antes mencionados. La vamos a escuchar solo un poquito porque la canción dura 8 minutos, mucho tiempo para la radio, pero algo se vamos a poder oír. Cojan sus auriculares, es recomendable, y pónganselo. Eso sí, muy importante, si estás conduciendo, lógicamente no utilices auriculares, solo sube el volumen y disfruta, y en otro momento podrás notar los beneficios de esta canción porque además la puedes encontrar en YouTube. Si están preparados, vamos a escucharla. Relájense y disfruten.
Bueno, pues nos hemos relajado en estos minutos con esa canción de Marconi, Unión, por si quieren buscarla en YouTube, aunque poniendo composición musical que reduce el estrés o la ansiedad, les va a aparecer en primer lugar y la podrán disfrutar sin lugar a dudas en la tranquilidad de sus casas. Bueno, pues nosotros mismos vamos despidiendo en el día de hoy. En el control ha estado Fernando González, mi nombre es Lisa Ruano y como siempre felices de haberles acompañado en esta hora de Radio en Canarias, Radio La Autonómica. Recuerden visitar mi web www.amareblogger.com si así lo desean, y si quieren enviarnos un email deben hacerlo a conexiónamare@canariasradio.es. Hoy nos despedimos con una frase de Magdalena Martínez, flautista española, y dice así: la música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Feliz semana.